En la bruma de lo desconocido, un científico se esfuma. Entre ciencia y misterios sin resolver, ¿qué hizo que desapareciera? Sumérgete en El secreto de Greenberg, donde cada destello de verdad aumenta el misterio. Prepárate para explorar lo desconocido. ¿Te atreves? En la colonia Condesa de la Ciudad de México, el 12 de diciembre de 1946, nace Jacobo Greenberg Silverbaum en el seno de una distinguida familia de clase media. Desde sus primeros años, Jacobo demostró ser un niño extraordinario, cuya curiosidad insaciable lo distinguió de sus pares. La figura de su madre, un pilar de fortaleza y sabiduría, fue determinante en su desarrollo temprano. Trágicamente, la pérdida de su madre durante sus primeros años de vida dejó una marca indeleble en Jacobo, instigándolo a buscar en la psicología respuestas a las preguntas fundamentales sobre la vida y la conciencia. Este vacío emocional lo llevó a explorar desde muy joven el espiritismo y las realidades alternativas, a través de experimentos y sesiones que desafiaban la percepción convencional de la realidad. Su hermano Jerry recuerda cómo, incluso en los días más soleados, Jacobo parecía habitar en otro mundo, uno lleno de interrogantes y misterios por descubrir. Su búsqueda por entender la conciencia lo guió hacia encuentros significativos que moldearían su camino. Uno de estos encuentros fue con María Teresa, una mujer que no solo compartía su pasión por lo esotérico, sino que también se convirtió en una compañera de vida y exploración intelectual. Su relación profundizó su interés por las intersecciones entre la psicología y la espiritualidad, ofreciéndole un terreno fértil para sus investigaciones. Otro encuentro trascendental fue con Carlos Castaneda, figura emblemática del estudio del chamanismo y las prácticas espirituales de los pueblos indígenas de México. Castaneda, conocido por sus trabajos sobre las puertas de la percepción y la realidad alternativa, se convirtió en una influencia significativa para Jacobo. Aunque no hay registros específicos de su primer encuentro, es claro que las ideas de Castaneda sobre la percepción y la conciencia encontraron eco en las propias indagaciones de Greenberg. Carlos Castaneda propuso que la realidad, tal como la conocemos, es solo una interpretación de nuestras percepciones sensoriales y cognitivas, sugiriendo la existencia de múltiples realidades accesibles mediante el cambio de nuestro punto de encaje. Estas enseñanzas sobre el desplazamiento del punto de encaje, los estados alterados de conciencia y la importancia de desafiar las descripciones convencionales del mundo resonaron con Greenberg, quien veía en estas ideas un marco valioso para expandir su comprensión de la percepción humana y explorar la posibilidad de realidades alternativas. La vida temprana de Jacobo Greenberg fue un tejido de experiencias que lo llevaron desde la profunda pérdida personal hasta el descubrimiento de un universo de posibilidades dentro de la mente humana. Cada relación, cada experimento, cada viaje contribuyó a la formación de un científico que no se conformaría con las fronteras establecidas de la ciencia y la espiritualidad. En lugar de ello, Jacobo se embarcó en un viaje para trazar un mapa de la conciencia humana, un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los investigadores más insólitos y brillantes de México, buscando construir puentes entre la ciencia y lo espiritual y desafiando las ideas preconcebidas de lo que es posible estudiar y comprender a través del método científico. Suscríbete. Para entender el mundo de Jacobo Greenberg, hay que sumergirnos a la época que él vivió. Desde la década de 1960,
una revolución cultural y espiritual comenzó a gestarse, desembocando en lo que conocemos como el movimiento New Age. Esta corriente, lejos de ser una simple moda pasajera, marcó un cambio profundo en la búsqueda de significado, espiritualidad y conocimiento, extendiéndose hasta nuestros días. Nacido en el caldo de cultivo de la contracultura de los años 60, el New Age es un mosaico de filosofías, prácticas espirituales y tradiciones ancestrales. Con influencias que van desde el hinduismo y el budismo hasta el espiritismo y la astrología, promueve una espiritualidad inclusiva y personalizada. La exploración de la conciencia, la meditación, el respeto por la naturaleza y la creencia en una energía universal interconectada son piedras angulares de este movimiento. En las artes, este movimiento inspiró una búsqueda de expresiones que trascendieran lo convencional. La música de este género, con figuras como Enya y Kitaro, brindó un sonido que invitaba a la reflexión y al bienestar emocional, fusionando instrumentación electrónica con elementos de música clásica, folclórica y ambiental. En el cine y la literatura, surgieron obras que exploraban dimensiones espirituales y metafísicas de la existencia, abriendo ventanas a mundos llenos de posibilidades y significados más allá de lo tangible. El New Age también provocó debates en el ámbito científico. En la psicología, por ejemplo, la corriente revalorizó enfoques holísticos y transpersonales que consideraban la espiritualidad como un aspecto crucial del bienestar humano. Figuras como Stanislav Grof, con sus investigaciones sobre los estados alterados de conciencia, reflejan esta influencia. En la física, el principio de interconexión presente en el New Age encontró un eco inesperado en algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, donde la realidad parece comportarse de maneras que desafían la lógica clásica. Aunque esta relación es materia de debate, ha estimulado diálogos interesantes entre ciencia y espiritualidad. Dale me gusta. La historia de Pachita, cuyo verdadero nombre era Bárbara Guerrero, se extiende más allá de las fronteras del entendimiento común, tejiendo un relato que oscila entre la veneración y el escepticismo. Nacida en Parral, Chihuahua, a principios de la década de 1900, su vida temprana se vio marcada por una serie de experiencias que la prepararían para su eventual transformación en una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la espiritualidad mexicana. La joven Bárbara dijo haber conocido a un hombre de ascendencia africana, quien la introdujo en el mundo del chamanismo y la curación. Este mentor, cuya sabiduría y prácticas espirituales dejaron una huella indeleble en Pachita, le legó lo que ella afirmaría serían sus poderes de sanación. Pachita, aparte de contar tal suceso, también mencionaba que ella había sido revolucionaria, cirquera y haber trabajado en cabarets de la época. Esto nos puede dar una idea de que esta mujer había vivido bastante, de una forma muy rápida, y que tenía escuela para poder entretener o convencer a mucha gente, ya que de estar en la Revolución Mexicana, luego, en los años 70 viviría en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Este cambio de ciudad y domicilio es bastante abrupto y da a entender que al convertirse en curandera, su situación económica y fama subirían como la espuma.
Las cirugías psíquicas son prácticas donde se afirma poder curar o extraer enfermedades sin uso de instrumentos físicos, basándose en habilidades espirituales o psíquicas. Una de las afirmaciones más fascinantes sobre las prácticas de Pachita es que necesitaba invocar al espíritu del emperador azteca Cuauhtémoc para realizar este tipo de cirugías. Esta invocación no era solo un elemento de su ritual, sino que servía como un puente entre el mundo físico y el espiritual, permitiéndole acceder a sus supuestas habilidades para materializar órganos y curar enfermedades terminales. Este aspecto de su práctica subraya la teatralidad y la complejidad de su personaje, mezclando la historia y el misticismo indígena con su propia narrativa. El uso de un cuchillo de monte y la creación de un ambiente oscuro y místico eran, en esencia, parte del espectáculo diseñado para impresionar y convencer a su audiencia de la autenticidad de sus poderes. Sin embargo, la efectividad de sus cirugías psíquicas, más allá del impacto visual y emocional, ha sido ampliamente desacreditada como un fraude peligroso para la salud. Los métodos de Pachita, aunque envueltos en el manto de lo sagrado y lo ancestral, caen dentro de la categoría de las pseudociencias, prácticas que utilizan la apariencia de la ciencia sin adherirse a sus métodos rigurosos y basados en la evidencia. Este tipo de prácticas no solo engañan a los creyentes, sino que también pueden tener consecuencias graves para aquellos que buscan en ellas una solución a sus padecimientos, desviándolos de tratamientos médicos legítimos. Tan famosa era Pachita, que la hermana del expresidente de México, José López Portillo, llamada Margarita, la cual era fiel fan de Pachita y las cosas esotéricas, un día decide llamarla a ella y a nuestro científico Jacobo Greenberg a la residencia presidencial de Los Pinos para tener una charla de temas esotéricos con ellos. Este encuentro llevaría a nuestro científico a cambiar su vida radicalmente, ya que el auspicio económico de sus investigaciones sería aumentado grandemente gracias a la figura de Margarita, y su encuentro con la curandera lo envolvería en una teoría súper fascinante que veremos a continuación. Comenta. Imagina por un momento que todo a tu alrededor, incluso tú mismo, es parte de un gigantesco rompecabezas. Cada pieza está conectada de alguna manera, formando un cuadro más grande. Esto es lo que Jacobo Greenberg exploró a través de sus teorías, intentando explicar cómo nosotros, como seres humanos, interactuamos con el mundo que nos rodea y cómo podríamos tener más control sobre nuestra realidad de lo que pensamos. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz.
Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal, de tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias, y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. Primero, hablemos de la teoría sintérgica. Imagina que todo el universo es como una enorme telaraña de energía. Esta telaraña es tan grande y compleja que solo podemos ver una pequeña parte de ella a la vez. Lo que Greenberg nos dice con este pensamiento es que nuestra realidad es solo una parte de este enorme espacio que logramos percibir con nuestros sentidos. Es como si estuviéramos viendo solo un pedacito de una pintura gigante. Según esta teoría, hay mucho más allá de lo que podemos ver o sentir, y este mucho más está lleno de energía y posibilidades. Ahora, ¿cómo pasamos de esta idea a la teoría del latiz? Bueno, si la teoría sintérgica nos dice que hay un universo de energía allá afuera, esta otra teoría nos propone una manera de cómo estamos conectados a ese universo. Imagina que la telaraña de energía es en realidad una red, y en esa red, cada uno de nosotros es un punto de conexión. La teoría del latiz sugiere que a través de estos puntos, todos estamos conectados, no solo entre nosotros, los seres humanos, sino también con todo lo que existe en el universo. Es como si tuviéramos hilos invisibles que nos unen a todo y a todos, permitiéndonos influir y ser influenciados por la red de energía universal. Lo interesante de esta red es que, según Greenberg, podemos enviar y recibir información y energía a través de ella. Aquí es donde entran en juego la intención y la creencia. Si realmente crees en algo y pones esa intención en la red, puedes causar un cambio, no solo en ti mismo, sino en el mundo que te rodea. Es como tirar una piedra en un estanque y ver cómo las ondas se expanden. Tus pensamientos y creencias son la piedra y el universo es el estanque. Cuando Pachita realizaba una de sus famosas cirugías psíquicas, según Greenberg, estaba usando esta red, el latiz, para conectar con la energía universal y traer sanación. La fe y la creencia compartida entre Pachita y su paciente serían esenciales para activar esta conexión y permitir que la curación ocurriera. Lo que Greenberg y Pachita nos enseñan, a través de la teoría sintérgica y del latiz, es que quizás tengamos más poder sobre nuestra realidad de lo que pensamos. Nos invitan a considerar que estamos todos conectados de maneras que van más allá de nuestra comprensión inmediata y que, a través de la intención y la creencia, podemos influir en nuestro mundo de formas profundas y significativas. Aún así, hay que recordar que esta teoría no concluyó, por lo cual no tiene validez hasta la fecha, y en este canal, de ninguna manera apoyamos a las pseudociencias. Suscríbete. La vida de Jacobo sería vivida a 1000 por hora, desde su niñez, con el fallecimiento de su madre, su juventud con sus descubrimientos esotéricos y su adultez, ahora como científico. Para aumentar más la tensión en su vida, solo le faltaría otro ingrediente más:
su repentina desaparición. Esto ocurriría en diciembre de 1994. Se convirtió en uno de los misterios más intrigantes de México. Greenberg desapareció sin dejar rastro, generando un sinfín de teorías sobre su destino. Entre los sospechosos y teorías principales, destacan 3 líneas de investigación que han capturado la imaginación del público y los investigadores por igual. María Teresa, la segunda esposa de Greenberg, se encuentra en el centro de las sospechas debido a las turbulentas circunstancias que rodeaban su relación antes de la desaparición de Jacobo. Testimonios de allegados a la pareja revelan que su matrimonio estaba marcado por constantes conflictos y distanciamiento emocional. La situación se complicó aún más cuando, días después de la desaparición de Jacobo, María Teresa también desapareció, dejando tras de sí un velo de misterio y preguntas sin respuesta. Su rechazo a proporcionar información concreta sobre el paradero de este antes de su propia desaparición la convierte en una figura enigmática y sospechosa en este intrincado caso. Carlos Castaneda, famoso por sus controvertidos trabajos sobre el chamanismo y la percepción de la realidad, mantenía una relación compleja con Greenberg. Se rumorea que existía una rivalidad intelectual y espiritual entre ambos, dada la naturaleza de sus investigaciones, a menudo en conflicto. Entre los seguidores de Castaneda, conocidos por su devoción casi sectaria, destaca La Güera, una figura misteriosa cuyo papel exacto y posible implicación en la desaparición de Greenberg permanecen como un enigma. La muerte de Castaneda y las dinámicas internas de su círculo cercano sugieren un trasfondo de tensiones y secretos que podrían estar relacionados con el caso de Greenberg. Este proyecto, documentado y reconocido, exploraba la utilización de la visión remota y otras habilidades psíquicas para fines de inteligencia. Documentos desclasificados de la CIA revelan que las investigaciones y teorías de Greenberg sobre la conciencia y la telepatía habían captado la atención de la agencia. Su capacidad para conectar cerebros a distancia y explorar los límites de la percepción humana podrían haber representado un interés estratégico para los proyectos de inteligencia de Estados Unidos. La desaparición de Greenberg podría estar vinculada a su reclutamiento forzoso o eliminación debido a los secretos y conocimientos que poseía. Cuando Jacobo Greenberg trabajaba con Pachita, pudo haber descubierto algo muy importante. Es posible que se diera cuenta de que las curaciones milagrosas de la curandera no eran exactamente lo que parecían. Sin embargo, a Jacobo le interesaba mucho cómo Pachita lograba hacer que sus pacientes se sintieran mejor, gracias a lo que se conoce como efecto placebo. Este efecto es algo realmente interesante. Ocurre cuando una persona mejora o piensa que ha mejorado de su enfermedad solo porque cree que el tratamiento que recibe funciona, aunque en realidad no tenga ningún efecto médico real. La creencia en el tratamiento es suficiente para lograr que algunas personas se sientan mejor. Jacobo, entonces, no pensaba que Pachita fuera una impostora en el mal sentido. Más bien, estaba fascinado por cómo su presencia y sus cirugías podían provocar que la gente creyera tanto en su recuperación que a veces realmente se sentían mejor. Este interés por cómo la mente influye en el cuerpo lo llevó a crear su teoría del látiz, con la que intentó explicar científicamente estos fenómenos. Aunque Greenberg exploraba ideas muy nuevas y diferentes, esto no significa que él fuera un fraude. Su trabajo es recordado junto al de grandes científicos como Oppenheimer y Einstein, quienes también se adentraron en ideas que iban más allá de lo común en ciencia. Además, documentos revelados de la CIA muestran que investigaron sus teorías junto con otras parecidas a las de él, lo que sugiere que no era tan descabellado lo que él proponía,
y también que no era, digámoslo de alguna manera, necesario que lo convencieran de trabajar con ellos de forma forzosa, ya que, repito, no era la única teoría que trataba de lo mismo. El foco de sospecha más tangible recae en María Teresa, la segunda esposa de Grimberg. Su relación, marcada por la violencia y el temor, desemboca en una serie de circunstancias preocupantes. Jacobo, temiendo por su vida, había optado por dormir en su camioneta fuera de su hogar, expresando a su hermano y a una amiga su miedo a María Teresa y advirtiéndoles sobre posibles consecuencias fatales. La relación de Jacobo con el círculo de Carlos Castaneda, en particular con la Güera, podría haber agravado las tensiones, introduciendo un elemento de enemistad vinculado a diferencias ideológicas o personales. Sin embargo, el papel de María Teresa en la desaparición de Grimberg cobra mayor relevancia, dado su conocimiento de los movimientos y actividades de Jacobo, incluida su incapacidad para asistir a sus compromisos académicos. Su conexión con figuras cercanas a Castañeda solo añade capas a un misterio que, al final, parece apuntar directo a ella como la sospechosa más probable en el enigma de la desaparición del científico. Aparte, se descubrió que María Teresa, poco tiempo antes de la desaparición de su esposo, al haber descubierto infidelidades de este, tuvo contacto con un conserje que había sido militar y experto en artes marciales. También se sabe que ella no avisó de la desaparición de Jacobo hasta transcurrido más de 3 días, y para rematar, días después se le vio con la famosa Güera del clan de Castaneda juntas, y después de eso, gran parte del dinero de la cuenta de Jacobo desapareció, junto con las mujeres, y hasta la fecha no se sabe nada de ellas. Dale me gusta. El destino final de Jacobo Grimberg sigue siendo un misterio sin resolver. Hasta la fecha, no se ha podido determinar con certeza si sigue con vida o qué le sucedió exactamente. La complejidad de su círculo social, que incluía desde chamanes y curanderos hasta políticos y figuras enigmáticas, sin olvidar las tensiones personales marcadas por celos y conflictos, sugiere un entorno que, aunque fascinante, no era precisamente el más seguro. Esta diversidad de influencias y relaciones sugiere que, desafortunadamente, el riesgo de encontrarse con un destino adverso siempre estuvo presente en su camino. La desaparición de nuestro personaje no es solo la pérdida de un científico brillante y un explorador de la conciencia humana. Es también un recordatorio de lo intrincada que puede ser la trama de nuestras vidas y de cómo las pasiones, tanto intelectuales como personales, pueden llevarnos por caminos inesperados y a veces peligrosos. A pesar de que estamos interconectados, necesito tu interacción con tu like, suscripción y comentarios. YouTube aún no llega a esa transición mental y tenemos que demostrarle con tu apoyo que sí quieres que este canal sobreviva y crezca. Hasta la próxima y recuerda, nada de juntarse con chamanes, cirqueros, políticos y gente celosa.